mi amigo personal, el señor Martín Litvak, que como yo, también le gusta tener bibliotecas de fondo. Así es. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andas vos? Y se te escucha un poquito bajo, a ver si quizás tenés un poquitito. A ver, Pará, un segundo. Hola, hola. ¿Ahora? ahí ¿Va se te mejor? escucha mejor. Bueno, dale, perfecto. Me voy a acercar un poquito más acá. Ahí va, listo. Ahí está. ¿Cómo te va, mi querido? Tanto tiempo. Bien, ¿vos? ¿Cómo Muy bien. andás? Vos sabés que a mí me llamaba poderosamente la atención de que cada vez que vos preguntabas con quién, a tu público, ¿no? Y a tus seguidores, con quién tenías que hacer un vivo o un diálogo, era muy recurrente mi nombre y mi apellido. Sí, sonó mucho, sonó mucho. Así que nada, contento de hacerlo realidad, digamos. Viste, acá es que lo que pide la gente se hace. Nosotros nos debemos al público, somos los artistas. 100%, 100%. Antes de hacerte la primera pregunta, contale a la gente dónde estás en este momento. Claramente debe ser tu domicilio, pero geográficamente. Estoy en mi oficina casera, digamos, en Miami, en Aventura, en el norte de Miami. A ver si lo ponemos un poco más así el coso y quedo no tan colgado de abajo. Así que estoy en Miami, acá como te decía, en Aventura, que es uno de los barrios, digamos, por decirlo de alguna manera, que están en el norte, y concretamente en mi oficina de todos los días, porque a la oficina real, hoy por hoy, voy una vez por semana y ya está, en definitiva. Claramente allá en Estados Unidos el teletrabajo está absolutamente instalado, ¿no? En la vida cotidiana del Acá, americano y del residente. acá no hay muchas cosas en las cuales no hay vuelta atrás. Algunas buenas, otras no tan buenas, pero hay muchas cosas que cambiaron y que no vuelven, digamos. Bueno, sí, si querés, mira, antes de pasar ya como de costumbre, ¿no? A la tragedia argentina, porque viste que lo nuestro, los que somos analistas políticos, económicos, ¿no? Y que hemos tenido la suerte de nacer en este país, porque acá no te aburres nunca, es que siempre estamos en un loop permanente en el cual tenemos que estar hablando de la crisis, ¿no? De la burbuja que explotó, de que se rompió tal cosa, entonces como que ya como eso seguramente vamos a hablar, si querés brevemente, y antes de pasar a hablar de vos y de las preguntas que tengo, ¿qué sería eso que vos decís, primero, que ya no hay vuelta atrás, y de lo que no hay vuelta atrás, qué sería lo bueno, porque obviamente fue un paso hacia adelante, un paso, digamos, en la evolución, en la forma de convivir, de trabajar allá en Estados Unidos, y en cuáles no hay vuelta atrás y para vos es negativo? Primero que nada, déjame saludar a Manu Adorni que se sumó ahí y está alborotando a todos los oyentes. Eh, Manuel. Bueno, Así que es la abrazo a mejor, Manu. es la única manera que tengo con Manuel Adorni de verme, aunque estamos a cuadras, porque tiene una agenda peor que Susana Jiménez. Yo no lo puedo ver Terrible, nunca. terrible. Y a vos te manda un saludo grande porque sabía que íbamos a dialogar. Miguel Bogiano. Ahí está Manu, querido Adorni, el genio entre los genios, el único tipo que ha creado, yo creo que está QAnon con su ejército, y el general Flynn y Manuel Adorni, que tiene su ejército digital. Impresionante. Lo Este, queremos pero, mucho. pero bueno, volviendo a tu pregunta, a ver, digamos, es algo recurrente decir que todo lo que era la evolución tecnológica en materia laboral se adelantó, no sé, 3, 4, 5, 10 años. Todo lo que tiene que ver con teletrabajo y con nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones que nos hacen más eficientes a lo largo del día. Creo que eso no cambió. Uno entendió que la reunión presencial con un cliente o con un colega se usa para determinados fines y el resto se reemplaza con Zoom o GoToMeeting o lo que quieras, hasta FaceTime. Pero eso creo que llegó para quedarse. La gente se dio cuenta que puede vivir en una ciudad distinta en la que trabaja, que puede estar con su familia en un lugar más tranquilo, más amplio y trabajar para la mejor multinacional que existe. Con lo cual eso creo que llegó para quedarse y eso es lo bueno. Lo malo, diría que para mí lo peor es el tema de la invasión a las libertades, a los derechos de las personas, que también llegaron en muchos casos para quedarse. O sea, siempre que se aumenta el impuesto, el impuesto se aumenta rápido y para volverlo atrás son décadas y décadas y décadas de pelea y no vuelve nunca igual, en definitiva.
Entonces, yo creo que ahora, al menos entrando en sustancia y en la temática que yo manejo, yo lo que veo es una tendencia hacia el aumento de impuestos. Lo vimos en Argentina, pero no solo en Argentina, lo ves en Bolivia, lo ves en Honduras, lo ves en Estados Unidos, lo ves en España, no es solo Argentina. Argentina lo llevas al extremo, pero en definitiva es algo que es mundial. Entonces tenés aumentos de impuestos, tenés mayor acoso al contribuyente, al pagador de impuestos, tenés mayor intercambio de información, mayor, digamos, los estados están persecutorios, digamos. No necesariamente por un tema de raza o de religión como en otros momentos, sino un tema de plata. Hoy por hoy los malos son los ricos, no son los judíos, ni los putos, ni los gitanos, son los ricos. Entonces hoy si sos puto pero pobre estás bien, pero no tengas guita porque ahí sí van todos contra vos, digamos. Bueno, salvo, me falta negro y bueno, comunista fui, así que bueno, nada más me faltaba eso. O sea que digamos, no solamente es Argentina la que vive casi un permanente loop, ¿no? De volver a tropezar muchas veces con la misma piedra y para peor, con la historia de hace 70, 80 años atrás, la creación de los mismos chivos expiatorios, ¿no? Que en vez de buscar las soluciones a los recurrentes problemas que nos llevan a las recurrentes crisis, lo único que parece que ciertos sectores de la humanidad siempre buscan a culpables circunstanciales, muchos de esos imaginados, ¿no? Elucubrados en la mente de algún sádico, de algún cínico, que dice, detrás de esto en realidad hay un cenáculo, una camarilla, ¿no? una sinarquía que decide que todo esto pase, cuando en realidad, navaja de Oca, la respuesta es más, es la más sencilla, ¿no? Se hacen mal las cosas, y se hacen mal las cosas en la política, en la economía y en muchos otros ámbitos, porque da réditos, ¿no? Da réditos a los vivos y los chantas de siempre. Pero saliendo ya un poco de lo de Estados Unidos, que algún día charlaremos puntualmente de eso, me gustaría que como el público siempre se renueva, y porque me parece que es más interesante que lo puedas contar vos, le transmitas a mi público que se está sumando, ¿quién es Martín Litvak? No soy santa, como dijeron por ahí, ni Fidel Castro, ni nada, ni nada que se le parezca, simplemente que entre los cambios que genera la pandemia está la fiaca y la peluquería, en Claro. definitiva. Así que en algún momento iremos y nos emprolijaremos. Pero bueno, a ver, ¿quién es Martín Lippmann? Yo soy argentino, abogado, egresado de la UBA, cuando todavía en la UBA se podía estudiar seriamente. Hice un máster en el SEMA, o sea, egresado como abogado, hice un máster en el SEMA en finanzas y en el Kirchnerato 1, primero me fui del país, básicamente porque no me gustaba que se metan con mis cosas. Es decir, a mí, digamos, una persona que es liberal, digamos, de fuste, en serio, ya cuando hay un país que pone un corralito ya tiene que empezar a moverse a otro lado, en definitiva. Y hoy las invasiones o la invasión a los derechos de la gente es mucho peor. Pero ya en ese momento con el corralito dije, no se está poniendo bueno esto. Después gana Kirchner y bueno, ya en definitiva me terminé de ir, ya casi 20 años. En el interín trabajé en las Islas Vírgenes Británicas, me fui, tuve 5 años ahí, fui a vivir a Uruguay, estuve casi 10 años en Uruguay, hace 5 y pico que estoy en Miami. En el interín de vuelta revalidé mi título de abogado en Inglaterra y Gales y en las Islas Vírgenes Británicas, o sea que hoy tengo el título en Argentina, en Inglaterra y Gales y BVI. Fundé hace 10 años exactos, se cumplió la semana pasada, hace 2 semanas, mi estudio, que es un estudio que se especializa en 2 cosas nada más, en planificación patrimonial, que es armado de estructuras para familias de determinado poder adquisitivo y armado de fondos de inversión. No hacemos ninguna otra cosa, es una firma boutique, tenemos 4 oficinas ahora y 20 y pico de personas, y la estatua de fondo es de Catalano, digo, porque están preguntando, giro acá, tengo 2. Ah, qué Eh, maravilla. Catalano es un escultor brillante que esculpe gente de viajes y lo mete en una valija y las hace incompletas porque dice que el que migra de alguna manera va dejando partes de sí en diferentes países. Por eso la tengo acá en mi oficina para recordar de dónde uno viene y en dónde fue dejando pedacitos de uno. Acá una oyente que está participando dijo, eso, es la estatua de los inmigrantes, claramente debe conocer la obra o percibió perfectamente lo que el artista quería transmitir, ¿no? Que uno va dejando jirones
de su vida cada vez que va cual errante, ¿no? Migrando. Pero aparte de todo lo que contás, sos también un gran escritor, un gran articulista, pero además un gran escritor, y detrás tuyo está tu último libro, ¿no? Que si querés podés contar de los dos Sí. libros, pero digamos este es el último, que acá en Argentina ha generado mucho revuelo en el debate académico, pero también en el mundillo, digamos, que defiende las ideas de la libertad, a tal punto que algunos liberales, porque son los grandes inquisidores, consideraron que era hasta como una apología al delito. Fue una cosa muy curiosa la que generó tu obra literaria. ¿Qué nos podés contar? Bueno, a ver, este es el segundo libro. El primero fue un libro donde yo apunté al tema de las estructuras patrimoniales y cuando lo reveía o lo releía me di cuenta que le faltaba profundizar en la parte tributaria propiamente dicho, que es siempre una de las grandes finalidades de la gente al estructurar su patrimonio, al proteger lo que tiene. Entonces, el segundo libro hicimos foco exclusivamente en el tema impositivo y la idea fue dotar a la gente de herramientas para que puedan exigir un cambio. Es decir, si vos no sabés que hay otra realidad posible, es muy difícil que pidas algo. Entonces, en ese libro contamos cómo funciona cada impuesto, cuál es qué es lo que causa, qué es lo que causa un impuesto a la riqueza, como hay en Argentina por dos, qué causa el impuesto a las ganancias, qué efectos tiene, qué hacen otros países, contamos la historia de cada impuesto, hablamos de paraísos fiscales, hablamos de infiernos tributarios, y le damos un montón de herramientas a la gente como para de alguna manera nivelar la cancha. Si vos lo pensás fríamente, el Estado, Argentina es un ejemplo de vuelta. Yo siempre digo, Argentina, para los que estudiamos impuestos, es Disney World, tenés todo, no te perdiste de nada, digamos. Pero olvídate de Argentina por un segundo, si vos lo pensás, los estados son los que determinan los impuestos, los que juzgan a los contribuyentes si pagan o no pagan o si interpretan la ley bien, los que determinan qué se estudia en la universidad respecto al tema impositivo. Entonces, vos te puedes recibir de contador sin saber que existe el AFER, sin saber que existe Henry George, sin saber que hay otras posibilidades, otros sistemas tributarios. Si vos lo pensás fríamente, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, es un impuesto que tiene, digamos, si te vas 100 años para atrás solamente, no te digo 500, 100 para atrás, había solo dos países que lo cobraban, el Reino Unido y Estados Unidos, y era un porcentaje de 2, 3, 5, 7%. Entonces, hay una realidad posible. Y de vuelta, si te parás hoy en día, hay casi tantos países que no cobran impuestos a las ganancias como países que lo cobran. Y en los países que lo cobran, no todo el mundo los paga, porque hay un montón de gente que no llega a ese mínimo. Por ejemplo, en Estados Unidos lo paga la mitad de la gente. Hablo de presión fiscal, hablo de esfuerzo fiscal, que es muy diferente a la presión fiscal, y les cuento a la gente cómo nos han tenido engañados, digamos, todo este tiempo, porque hoy estamos discutiendo, y eso yo siempre critico, y por eso el tema de la batalla cultural, hoy estamos discutiendo el tema impositivo en los términos en que nos plantearon los países de alta tributación, la OCDE y demás. Es decir, yo tengo que defender el tema de la presión fiscal de Argentina, cuando en realidad el concepto mismo de presión fiscal es incompleto y está mal, y hay que hablar de esfuerzo fiscal y no de presión fiscal. La presión fiscal es un índice macroeconómico que nos muestra cosas desde la óptica del gobierno. Para el contribuyente es nulo. Entonces, todo eso es lo que explico en su libro en un lenguaje muy frontal, muy básico, a veces demasiado básico si se quiere, pero el libro no está dirigido a tributaristas, ni a contadores, ni a abogados, aunque por supuesto lo pueden leer y van a quizás aprovecharlo más que alguien que no lo es, sino que apunta al pagador de impuestos. A esa persona apunté en mis dos libros, en realidad. Y vos sabés que me gustaría hacer un paréntesis antes de hacerte la pregunta, que la más, quizás la más chocante. No digo la más chocante para los argentinos, porque cuando la haga todo el mundo va a decir, ah, chocolate por la noticia, pero seguramente para cualquier persona que viva en un país con cierto grado de sentido común, seguramente sería chocante. Vos estás diciendo de que tu formación académica de grado, por lo menos en Argentina, estaba absolutamente limitada, sesgada y que excluía a muchísimos teóricos y pensadores de la economía, intuyo también de la política tributaria, del derecho tributario, que, a ver, más allá de que nos gusten más o menos, lo que permitiría, o hubiera permitido de existir, es que los profesionales del campo de las ciencias económicas se graduaran con una visión mucho más amplia, ¿no? Mucho más completa de diversas formas de encarar la estructuración
de un modelo tributario en tu país, bueno, el país, bueno, que te toca gestionar tu profesión. En ese momento, ¿se planteaba la discusión de que esta currícula es una currícula incompleta, es una currícula sesgada, o estaban todos realmente metidos, cursaban y listo, y te dabas cuenta después de que te recibías cuando, por ejemplo, no sé, te llegaba a tu mano un libro de Rothbard, un libro de Laffer, un paper de Laffer, un libro de, qué sé yo, Nozick, y empezabas un poco a rever la visión de lo que era el Estado, lo que no es, el Estado mínimo, Sí, ¿cómo se vivía en esa época? yo creo, primero de vuelta una pequeña interrupción, sí soy mancha, alguien preguntó, está la bandera de Peñarol atrás mío. Eh, a ver, la realidad es que los problemas son mucho más graves ahora que hace 20 años. O sea, vos pensás que yo me recibí en el año 98, a los 22 años. En el año 98 el Estado argentino era mucho más chico que ahora. Y más aún, los estados a nivel mundial eran mucho más chicos que ahora. El gran problema que había ahí era, che, el régimen de jubilación, de reparto, es un poco complicado, genera déficit, ¿qué hacemos? Y en ese momento acordate que ya se había resuelto porque estaban las FJPs. Entonces, ni siquiera la jubilación era un tema del Estado. Con lo cual, la presión tributaria y el esfuerzo fiscal eran mucho menores. No había necesidad de cobrar tantos impuestos. Hasta 1991, de hecho, Argentina tuvo un sistema que me parece loco, de renta territorial. Si la Argentina te cobraba impuestos por lo que vos ganabas físicamente en Argentina, lo que vos ganabas afuera no pagabas impuestos. Hoy pagas impuestos por todo. Entonces, el problema que tenés es, en ese momento no se enseñaba, pero yo diría que no era tan grave la falencia. Hoy es mucho más grave porque los estados tienen no solo las jubilaciones, sino todos los planes sociales, seguro de desempleo, un montón de cosas. Más el 60% de pobreza en chicos, más todo ese tipo de cuestiones. Vos tenés hoy un estado muy grande, muy, obviamente, ineficiente, y otros problemas que tenemos, además de que en la UBA vos tenés un enamoramiento del Estado, yo además estoy en Buenos Aires como secundario, con lo cual para mí ni se planteaba en universidades privadas, mirábamos como de arriba las universidades privadas, cosa que es un error. Eh, pero además de que el Estado estaba, digamos, de alguna manera, digamos, visto como una religión, si querés, tenés otro problema en materia de impuestos. Y eso yo lo discuto mucho con mis colegas, y mis colegas muchos no me quieren, te diría la mayoría no me quiere, y no me preocupa lo más mínimo. Los profesionales terminamos enamorándonos de lo que estudiamos. Entonces, los tributaristas están enamorados de los impuestos en el fondo, les encanta que sea todo tan difícil, les fascina. No, no, cuando vos le hablas del régimen de Georgia, ahí en el Báltico, y le decís, mira, hay 6 impuestos nada más, el tipo dice, claro, me quedo sin laburo, hay 6 impuestos. Entonces, hay un tema ahí de que, bueno, cuanto más complicado es, yo me puedo hacer más en sabiondo. Y para mí hay que simplificar, no solamente en cantidad de impuestos, conceptualmente hay que simplificar. Los impuestos deberían servir para básicamente solventar las necesidades básicas del Estado y muy poquito más. Y en Argentina y en el resto de Sudamérica en general y muchos lugares más se los usa para fomentar actividades, para justicia social, entre comillas, y ahora la gran excusa de la pandemia. Entonces, mi problema, volviendo a decir a tu pregunta inicial, es que así como, mira que es una comparación que va a sonar ridícula de entrada, pero la voy a dejar para que digamos, de alguna manera la vayan procesando. Hay veces que la vida, la evolución del mundo genera hitos que le dan momentum a determinadas ideas. Es pasando a la historia, digamos. Por ejemplo, el ataque a las jurisdicciones offshore es algo que viene de hace mucho tiempo. ¿Cuándo agarró momentum esto? Por las razones incorrectas, pero agarró momentum después del atentado a las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas empezó con el Patriot Act, se justificó la invasión a la privacidad y empezó un andar que terminó en FATCA, en CRS, intercambio automático de información entre países, una locura absoluta que no hubiera sido posible sin septiembre 11. No hubiera sido posible. Para mí la pandemia es eso. La pandemia es un hito hoy que va a justificar una gran cantidad de abusos. Yo me concentro en los que sé manejar, que son los abusos en cuanto a la privacidad o a la invasión a la privacidad y en cuanto a los impuestos altos. Por supuesto que hay un montón de abusos a otras libertades, como dijiste vos, de circular, de trabajar. Yo eso no me meto porque trato doy mi opinión, obvio que estoy en contra de esas profesiones también, pero digo, una cosa es cuando vos hablás
opinando y cuando vos hablas de lo que vos sabés. Y hay que marcar la diferencia. Yo si opino de cómo jugó Boca, opino desde mi idea de saber entender. No pretendo que alguien tome eso como cierto. Ahora, cuando opino de impuestos, y escúchenme un poco porque algo sé de ese tema, en definitiva. Entonces, para mí la pandemia va a ser muy grave en todo lo que tiene que ver con impuestos y con planificación patrimonial, y si tenemos este mismo vivo dentro de 5 años, desgraciadamente lo vamos a confirmar. Y yendo ya, bueno, a lo que nos toca, vos calificás a la Argentina lisa y llanamente de un infierno tributario. Si bien hay muchas personas que dicen que prefieren ser libres en el infierno y no esclavos en el paraíso, intuyo que el uso que haces del término infierno no es precisamente elogioso, no es para No, calificar positivamente. Entonces, ojo que también dicen que el infierno está tapizado de buenas intenciones también, ¿no? Debe ser por eso que somos un infierno tributario. a ver, si querés podemos decir que la justicia social es una buena intención, lo que pasa es que nunca resulta. Claro. Eh, o sea, de vuelta, yo siempre digo, y lo digo en serio, o sea, yo valoro mucho más un comunista, un socialista, que un kirchnerista o un peronista, porque el socialista y el comunista, equivocados, pero quieren el bien para la gente. Ellos piensan que de esa manera, están totalmente equivocados, estaría buenísimo que abran su cabeza, pero en definitiva, realmente cuando vos hablas cuando hablas de un tipo de izquierda, quiere lo mejor para la gente. Ahora, uno sabe que el bien común se obtiene de la suma de bienes de bienestar individual y de un intercambio entre la gente. Ellos todavía no lo saben, algún día lo descubrirán. Después está el peronista o el kirchnerista que sabe perfectamente cómo funciona el mundo y simplemente quiere el bien para él solo, digamos. Ahora, cuando yo hablo de infierno tributario, eh, primero que nada, obviamente es un juego de palabras con el concepto de paraíso fiscal. La gente dice, uy, hay un paraíso fiscal, hay que atacarlo. Pará, ¿por qué voy a atacar un paraíso fiscal? O sea, llueve, pongo un paraguas y ataco el paraguas. Estoy inseguro en un barrio, me muevo a otro y ataco el barrio inseguro. ¿De qué estamos hablando? O sea, hay que atacar al barrio inseguro, hay que atacar a la lluvia, hay que atacar impuestos altos, no impuestos bajos. Es tan simple como eso. Los paraísos fiscales son países que tienen un gran respeto por la privacidad, por la propiedad, seguridad jurídica y respetan la competencia tributaria entre países. Y un infierno tributario, lo describo y vas a decir, vos sí, obvio que es Argentina, es un país con baja o nula seguridad jurídica, fíjate lo que pasó con las causas de Lázaro, Vudú, Cristina, bueno, 3 millones, no hace falta ni empezar a hablar, y no es de ahora tampoco, son 70 años, pues tampoco tienes que culpar a los últimos 4. O sea, vos tuviste atentados en el suelo argentino, tuviste el accidente o asesinato del hijo de un presidente que nunca fue investigado. Hay un montón de cosas que hacen que en el sistema judicial argentino uno tenga sus dudas. Con lo cual es un país de baja o nula seguridad jurídica y eso no lo puede discutir nadie. De hecho, el mismo kirchnerismo habla de lawfare, o sea que ellos mismos dicen que el sistema judicial no funciona. Entonces, estamos todos de acuerdo en que el sistema judicial argentino es malo. Punto 1. Punto 2, tenés una gran cantidad de impuestos, todos superpuestos, doble, triple, cuádruple tributación, pagás impuesto del impuesto del impuesto, y en definitiva, ni sabés cuánto pagás. Yo te pregunto a vos, ¿cuánto pagaste impuesto el año pasado? No sabés, porque pagaste impuestos directos, indirectos. Es imposible, en Se definitiva. calcula que en Argentina, digamos, un trabajador, entre comillas, en blanco y que quizás, además de tener un trabajo en relación de dependencia, monotributa porque tiene una profesión, entonces, no sé, supongamos, en una universidad da clases y ahí está bajo relación de dependencia y después es consultor y monotributa, acá se calcula que está dejando entre el 40 y el 45% de todos sus ingresos en blanco, ¿no? Por supuesto, declarados al fisco, que es una cosa, una aberración, no entra en la Si cabeza vos, de... si vos te fijás, vos sos un productor agropecuario. Te compraste 3 tractores para explotar tu tierra. Tu activo es tierra, es ilíquido, no sale plata de la tierra en definitiva. Tenés deuda, porque ves 3 tractores donde debes plata. El Estado te obliga a vender a un valor irreal, a traer la plata en el momento que el Estado quiere, y después te calcula un impuesto sobre algo que vos debes plata. Es decir, es realmente de locos. El último impuesto de las grandes fortunas es algo que, digamos, es exótico. O sea, Argentina, a veces cuesta entender que uno como argentino está en el país que, 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 que más califica como impuesto, como infierno tributario. En Argentina, para que te des una idea, antes de la pandemia, y esto va a cambiar porque como te dije, la pandemia generó un quiebre en esto,
Antes de la pandemia, vos tenías en toda América, desde México para abajo, 35 países, solo 3 que cobraron un Cambió el impuesto. audio de tu micrófono, Martín, ¿eh? ¿Hubo alguna A ver, modificación? hola, hola, ¿me escuchás? Hola. Pareciera como que se te desconectó quizás. No debería. O sea, se te escucha, pero como si estuvieras... A ver, hola, hola, hola. Hola, ahí me perdí. No, ahí se tildó. Ahí va. A A ver. ver, hola, hola, hola. Sí, yo te escucho, no sé si los demás... Bueno, vamos a hablar un poco más fuerte. A ver si No, pero eh, es que te lo digo porque fue muy notorio el cambio. A ver, ¿para qué? ahí se A ver, escucha quiero ver perfecto. si la gente dice que se escucha perfecto. Bueno, yo te Bueno, escucho, quizás soy yo el problema. bueno, hay Dicen que como si estuvieras metido en uno un que sí, tarro, uno dice que que se no. escucha. Estoy en un tarro. Bueno, anyway, a ver, ya perdí el hilo porque uno te va creciendo en edad y es más difícil esto. Eh, ¿Qué estábamos diciendo? Impuestos. Bueno, lo que te decía es esto. En Latinoamérica tenés 35 países. Solo 3 países tienen o tenían hasta diciembre del año pasado un impuesto sobre el patrimonio. Uno era Argentina, que además no dejaba descontar deudas. Otro era Uruguay y otro era Colombia. En Europa, con 50 países, también había 3 solamente que cobraban este impuesto. Con lo cual, de 85 países, lo cobran 6. O hasta diciembre del año pasado, lo cobraban 6. El 18 de diciembre del año pasado, Argentina aprueba el impuesto a las grandes fortunas. Se transforma en el único país de todo el mundo que graba 2 veces el patrimonio. No una, sino 2. Después lo aprobó Bolivia, con lo cual hoy hay 4 países en América Latina. Seguimos siendo minoría. ¿Y por qué es un impuesto malo esto? Esto no es porque defendamos a los ricos, que yo igual los defiendo, no tengo ningún problema, pero esto no es defendamos a los ricos. El impuesto a la riqueza es un impuesto a la pobreza futura. Las personas que más dependen del crecimiento de la economía son los pobres, no los ricos. Los ricos están hechos. Los pobres dependen de que la economía crezca para crecer, para poder pasar a otra clase social. Y el impuesto a la riqueza es un impuesto que desincentiva el ahorro y por ende desincentiva la inversión, la productividad y el empleo. Es ridículo que un país pobre tenga un impuesto a la riqueza. Ni hablar No, de es un clarísimo. país. Pasa que yo mientras te escuchaba y me parece que, porque a ver, en casi todos los economistas y juristas que se especializan en derecho económico o en tributario, con nuestra orientación, digamos, desde los desde liberales clásicos, pasando por minarquistas e incluso anarcocapitalistas, el diagnóstico casi es el mismo, digamos, puede ser un poco más duro, puede ser un poco más contemplativo con ciertas variables sociales, puede ser, digamos, más analizado desde el arrastre histórico de malas decisiones en materia de política económica. Otros dicen directamente que el problema argentino es directamente cultural, porque no entienden normas sociológicas básicas que se entienden obviamente en los países que mínimamente están ordenados. Entonces, digamos, a mí no me gusta ahondar tanto en el diagnóstico porque lo vivimos escuchando. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se puede empezar a transformar Argentina, o mejor dicho, a que deje de ser un infierno tributario a ser un país que en las condiciones actuales con los problemas estructurales y endémicos que tiene políticos, económicos y en particular de seguridad jurídica, como bien dijiste vos, que esas reformas permitan, bueno, encauzarse en algo, en un país normal, una sociedad normal. Y ahí creo que está la confluencia entre el técnico, la persona que tiene conocimiento profundo, en este caso sobre política económica y en particular política tributaria, reforma tributaria, y el político que tiene que tener la visión, la intuición, la cintura, el realismo y el pragmatismo político para aplicarlo, ¿no? Porque si no se conjugan, a ver, justo encontrar un político que además de tener todas estas cualidades de político, tenga además toda esa enorme formación intelectual académica es bastante difícil, digamos,
encontrar más allá de las ideologías, ¿no? Pero digamos un Fernando Enrique Cardoso, un Sanguinetti y alguno que otro que me estoy olvidando que quedó ahí flotando, Helmut Schmidt, por ejemplo, para un alemán, se hace difícil. Entonces, tenemos los dos actores de este proceso que hay que iniciar, que claramente es diagnóstico, diseño de la política pública, implementación y seguimiento de la misma, ¿no? Para su resultado. Ahora bien, yo no te voy a pedir que hagas todo un plan económico, pero yo te voy a decir lo que pienso yo o lo que haría yo, vamos a suponer, ya no siendo diputado, vamos a suponer que tengo que ser presidente de la nación. Llego tipo Frank Underwood, ¿no? Entonces, porque no sé si llegaría tipo Frank Underwood. Entonces, llego. Muy bien, me encuentro con toda la catástrofe y digo, perfecto. Tenemos un Estado deficitario, tenemos una administración pública ineficaz e ineficiente, que muchas veces la gente no sabe diferenciar los dos términos, cree que ineficaz e ineficiente es lo mismo y no es lo mismo. Eh, Corrupta, porque obviamente la ineficiencia y la ineficacia generan nichos de corrupción, y obviamente esa administración pública ineficaz, ineficiente, corrupta, sobredimensionada y deficitaria tiene que ser alimentado por un sistema tributario que esquilma al ciudadano, que en vez de tener ese dinero en su bolsillo para ahorrarlo, para reinvertirlo, para consumirlo, tiene que depositar al servicio de esta maquinaria. Entonces, no sé, digo yo, por ejemplo, yo presidente, primero tendría que arrancar por una profunda reingeniería del Estado y una profunda reforma del sistema del empleo público que lo que haga es que, por lo menos en el Estado Nacional, y obviamente replicándolo a nivel provincias y a nivel municipio, reduzca el tamaño de la administración pública, elimine baches, superposiciones, vacíos jurídicos, bueno, obviamente cargos y Oye, puestos y asesoramientos, te lo que interrumpo un obviamente creo que baja segundo. el costo. ¿Cómo? Te interrumpo un segundo, porque Sí, hay un tema que es interesante, que es el ahí yo te siguiente. estoy escuchando muy bajo. Hay un tema que es interesante y que es el siguiente. Eh, dado el sistema tributario que tiene Argentina, si vos en realidad, en lugar de empezar por bajar el gasto, como vos decís vos, que te vas a encontrar como presidente con un montón de contras, empezás por bajar impuestos, dada la presión fiscal que tiene Argentina hoy, el efecto, según Laffer y según otros, Aumento de la es recaudación. aumento de recaudación, con lo cual hasta vas a por seguir malgastando. Entonces, no pelees peleas que no necesitas pelear, porque el problema no es el gasto. Y te digo más, la gran pregunta es, bueno, pero ¿cómo financio ese gap desde que bajo impuestos hasta que empiezo a generar más recaudación? Porque no es al día siguiente. Hay un ciclo impositivo que tiene que pasar para que si yo bajé el impuesto a las bienes personales, por ejemplo, que se liquida a fin de año, tengo que esperar un año más o 6 meses más para recibir esa plata. Y la realidad es que Argentina, mucha gente dice no tiene crédito, porque debe mucha plata. Y algo que tiene que entender la gente normal, los políticos lo saben muy bien, pero la gente que no es política tiene que entender que vos tenés en una relación de acreedor y deudor, cualquiera, vos me debés plata a mí. Suponete que vos me debes a mí $1.000, ¿ok? Que para mí en Estados Unidos no es una fortuna. Estamos de acuerdo que $1.000 es una, digamos, una proporción de mi gasto mensual. No me voy a fundir porque vos me debas $1.000. Entonces, como vos me debes poco, yo tengo poder sobre vos porque yo soy el acreedor. Y vos no tenés ningún poder sobre mí. Ahora, si vos me debieras $1.000.000, vos vas a tener poder sobre mí porque que vos no me devuelvas la plata, por ahí a mí no me deja vivir. Eso es lo que tiene Argentina con el FBI. La mitad de los intereses que cobra el FMI a nivel mundial vienen de Argentina. Por eso Argentina siempre puede renegociar, porque tiene mucho poder. Parece que no, parece joda, piénsenlo 2 minutos. El FMI no se puede dar el lujo de que Argentina no le pague intereses, con lo cual prefiere renegociar. Entonces, no es cierto que Argentina, si hiciera una reforma tributaria, no tendría cómo fomentarla. Entonces, yo lo que te diría,
si yo fuera tu asesor y vos fueras presidente, es, más allá de que es verdad que hay que reformar el tema laboral, hay que reformar el Estado, hay que bajar el gasto, el presidente Citarelli comience bajando impuestos. Las naranjas se van a acomodar en el cajón. Esa es la realidad. Pero viste que una teoría que por lo menos en Argentina, cuando se aplicaron reformas estructurales que fueron exitosas y que obviamente después fueron tiradas a tierra, echadas a tierra, porque obviamente como pasa todo en Argentina, nuestra dirigencia le sale bien algo y en vez de profundizar el cambio en positivo, aprieta el piloto automático y le da para adelante, no entendiendo que vivimos en un mundo que es dinámico, complejo y emergente y que las variables van cambiando con mayor complejidad y cada vez más rápido, las han hecho en lo que se conoce como el periodo de luna de miel político, ¿no? Que es esos primeros meses, comúnmente algunos dicen son 100 días, unos 3 meses en los cuales el apoyo a un gobierno es tan alto que se le permite hacer cirugía mayor. Porque, a ver, yo coincido con la teoría de que cuanto más bajas impuestos, más recaudás, pero viendo de que lo que hay que reformar en Argentina está tan podrido, tan enquistado, son tantos los intereses corruptos que están detrás, y ahí te nombro, ¿no? Por ejemplo, por un lado, la patria contratista, todo el empresariado prebendario que está como una ladilla pegado al Estado en todos sus órdenes para proveer servicios que tranquilamente podrían proveer privados sin tener que ser contratistas del Estado. Por otro lado, los sindicatos, que no solamente los del empleo público, sino además los sindicalistas que se benefician con este sistema de convenios colectivos que es de 1975. Digamos, yo no sé si vos estás al tanto, hace unos meses atrás, que no sé si llegó a ser el año pasado, la CGT le hizo un homenaje a Isabel Perón, porque fue la presidenta que promulgó la ley de contratos de trabajo que hoy está vigente. Y así podríamos seguir nombrando un montón de cuestiones que tienen que ver con un país que está, digamos, estructurado y esquematizado para el incumplimiento de la norma, que no es como bien decís vos, mandar la plata a un paraíso fiscal, eso te hace corrupto, o, no sé, ahorrar en dólares, eso te hace una antipatria. No, querido, lo que pasa, y te hablo ya como político, yo como dirigente político te hablo, me voy a hacer cargo del rol que me ocupa y que me toque y el que quiero, como dirigente político, es la fácil. Siempre la fácil es la sinarquía, la conspiración, los malos que están y nosotros somos las pobres. No, no. A ver, yo soy parte de un sistema, tengo que, dentro de ese sistema, hacer, digamos, entrismo de ideas y de políticas que generen un cambio. Entonces acá, donde entro en un contrapunto con vos, que no quiere decir que estoy en desacuerdo con lo que planteás, pero me da la sensación que quizás, claro, aunque te parezca mentira, al oído de la gente y al sentir de la gente, el bajar impuestos antes de hacer las reformas estructurales sería hasta como ir por la fácil, porque es por la que todos me van a apoyar. No, ¿sabes qué Hay también un pasa? desafío ahí. ¿Cómo instalo, por ejemplo, tu visión sin que otros me digan, no, anda ahora a la reforma sin anestesia, a la reforma estructural? ¿Sabes qué? Yo te lo digo fácil, porque en realidad es bastante más sencillo de lo que estamos haciendo. Que es lo siguiente. Hay países que crecieron con un sindicalismo más fuerte aún que el argentino. Por ejemplo, Uruguay. En Uruguay se habla de la patria sindical o de la dictadura sindical. El sindicalismo en Uruguay tiene más poder político que en la Argentina. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de poder político. Hay Te hago países una que... interrupción. Todos los sindicalistas todos los líderes sindicales en Uruguay siguen trabajando de su rubro, ¿eh? Sí, 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 sin ninguna No duda. Pero te bueno, vuelvo... dato no menor para la No, no, Argentina, digamos. no, pero lo que digo, a lo que yo voy es esto. Hay países que crecieron con sindicatos fuertes. Hay países que crecieron con, de hecho en Estados Unidos en los 30, en los 40, los sindicatos eran fuertes y bastante mafiosos, y igual creció el país. Hay países que crecieron con mucha corrupción. La corrupción te saca puntos de PBI, pero no te impide crecer.
No hay ningún país que haya crecido con altos impuestos. Hay países que crecieron con estados gigantescos. Hay países que crecieron con corrupción. Hay países que crecieron con sindicatos grandes. Ningún país creció con un sistema tributario como el argentino. Entonces, yo no digo que no hagas las demás reformas, quizá hay que hacerlas. Si te concentras en las demás, que por sí solas no llevan a nada, si te concentras en esa, te empezás a pelear con el peronismo y no llegas a hacer nada, en definitiva, te perdiste la gran chance de bajar impuestos, subir recaudación, fortalecer el sector privado y que el sector privado saque los sindicatos de encima. Porque si el sector privado representara el 80% del movimiento en Argentina y no el 25 o el 30, se pararía de otra manera. No tendría que ir a vivir Galperina a Uruguay, nada de ese tipo de cuestiones. En Argentina los impuestos están matando al sector privado, lo debilitan, lo ponen en manos de los sindicatos. Entonces, de vuelta, ¿cómo dotás de poder al sector privado? Dejándole de robar. ¿Y cómo le robás? Con los impuestos. Entonces, bajen los impuestos, va a haber más actividad económica y va a haber menos evasión, con lo cual más recaudación. El Estado va a tener más plata para hacer sus reformas que quiera hacer y los privados van a tener mucha más plata, con lo cual lo que va a bajar mucho es el famoso esfuerzo fiscal. La gente va a pagar con mucho menos esfuerzo, que es lo que pasa en los países escandinavos, en los países europeos de impuestos altos. Un alemán paga más impuestos que Argentina en cuanto a presión fiscal, pero esfuerzo fiscal, que es lo que le cuesta a él pagar, es mucho menos. Entonces el tipo paga, nominalmente paga más, es cierto, cuando el Estado argentino, la política argentina te dice, no, pero ¿cómo me discutís si Argentina tiene presión fiscal del 30 y Alemania del 45? Y es cierto, el problema es que el argentino paga el 30 y es pobre. El alemán paga el 45 y tiene 2 autos, 2 casas, viaja por el mundo, progresa, se paga un posgrado, hace lo que quiere. Entonces, de vuelta, hay que dotar al sistema privado, al sector privado de más plata. Y la única forma es, hay dos formas. O le devuelvo plata, cuyo caso para qué la carrera en primer lugar, o le bajo impuestos. Es así sencillo el tema. Martín, nos quedan 10 minutos y me parece que sería interesante, vamos a suponer, el presidente Sicarelli te hace caso, le renuncia el 70% del gabinete, te hace caso, porque obviamente, viste, siempre va a haber alguno que va a decir, no, estás loco, vos prometiste que ibas a hacer cirugía mayor, vos te viste, ¿cómo puede ser? Si vos sos presidente porque te viste 50 videos en YouTube de todos los economistas liberales de Argentina y ya tenés que saber que tenés que hacer todas estas reformas, porque viste que acá es así, ¿no? Acá somos todos liberales por YouTube, entonces se me va el gabinete, todo, te pongo a Wolf de todo el equipo económico y te digo, listo, lo hacemos, obviamente por ley, porque según la Constitución argentina, ¿no? La creación o eliminación de impuestos se hace por ley, por propuesta del Ejecutivo. Si vos tuvieras que decirme, arranca haciendo una rebaja sustancial o eliminación de estos impuestos, obviamente esto sería a nivel nacional, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, para empezar, todo lo que son presuntos, o sea, renta presunta, ingresos brutos, todos los impuestos que no tienen una relación con la realidad, que asumen que vos estás ganando algo que no ganaste. Obviamente bienes personales, obviamente cualquier impuesto que ataque el patrimonio. La realidad es que es al revés. Yo lo que diría es, de los 180 impuestos que hay en Argentina hay que quedarse con 10, 12, que por otro lado recaudan el 90% de la recaudación. Esto es muy simple. Argentina tiene que tener un impuesto al consumo alto, hasta te diría quizás transitoriamente hasta podría subir el IVA, mira lo que te digo, un impuesto a las ganancias muy competitivo, no debería tener impuesto a las transacciones económicas, olvídate de impuesto al cheque, débitos y créditos, impuesto país, todas esas porquerías no deberían existir, no debería haber impuestos al patrimonio, quizás con una excepción que podría ser que en algunos países funciona, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Hong Kong, que es el impuesto a la propiedad inmueble. Y bueno, sabes que tenés un inmueble, te voy a cobrar ahí sí el 1%, el 1,5%. Yo en eso no estaría tan disconforme. Y yo, digamos, y el IVA tendría una forma de ir bajándolo paulatinamente. Creo que el IVA, si lo bajás de entrada, va a ser un problema. El IVA es uno de los impuestos más progresivos que hay, es uno de los pocos que demuestran capacidad de consumo. Es decir, yo voy a comprar algo, estoy decidiendo comprarlo, punto. Podemos hablar de una canasta básica de impuestos menos seguro, pero el IVA es un impuesto que yo pago cuando consumo. Yo elijo consumir, puedo pagar eso. Entonces, de vuelta, los países exitosos, y acá, a ver, acá hay que entender es que
a diferencia de lo que pasa cuando tienes un auto de Fórmula 1 que no puedes copiar al de al lado, porque es ilegal para el reglamento, yo puedo copiar el sistema tributario de algún país. Entonces, yo tengo países como las repúblicas bálticas, en menor medida Irlanda, algunos países fiscales y demás, inclusive en algún caso Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, que funcionan con un IVA alto, que en realidad es un impuesto a las ventas, no es el IVA exacto, pero un IVA alto, un impuesto de consumo alto, que es progresivo, que es fácil de recaudar, que es inmediato, un impuesto a las ganancias bajo y con posibilidad de reinvertir y fomentar la inversión, impuesto a las transacciones nulo, impuesto al patrimonio nulo y un impuestito a los bienes inmuebles, el país debería funcionar, sería competitivo otra vez y después vos tenés tiempo para hacer todas las demás reformas que quieras hacer. Me gustaría que desde nuevo un dato que es muy gráfico y muy impactante. ¿Cuántos impuestos hay en la Argentina? Intuyo que entre nacionales, provinciales y municipales. Son casi 180 impuestos. Sí. ¿Cuánto, perdón? 180. 180. Y me dijiste que el 90% de la recaudación en realidad es por ¿cuántos impuestos? 10. Por 10. O sea que estamos hablando que si eliminamos el 90% de los impuestos, más o menos, el 90% de los impuestos que hoy están vigentes en la Argentina, en los tres órdenes del Estado, estaríamos recaudando, digamos, el 90% de la masa, ¿no? Tributaria, y además por la teoría del Laffer podríamos estar recaudando más. Imposible. Palabras más, palabras menos. Bien, ahora la pregunta es, de esos 180 impuestos, ¿cuántos son coparticipables y cuántos son el elemento de financiación de las cajas de los gobiernos feudales Bueno, provinciales y municipales? en realidad, el gran problema que tenés justamente en Argentina es que para hacer una reforma tributaria tenés que eliminar la coparticipación. Es decir, vos deberías eliminar un sistema que hoy por hoy está bancando, o sea, hablando mal y pronto, el pobre en conurbano que compra fideos y paga el IVA está bancando que en Santiago del Estero no tengan 70% de empleados públicos. Entonces, lo que deberíamos hacer es eliminar los impuestos coparticipativos, eliminar la coparticipación, que cada país, que cada provincia recaude lo que puede, y un pequeño impuesto que sea, en general impuesto a las ganancias, que sea a nivel federal. Y que las provincias no le manden plata al Estado y que el Estado no le mande plata a las provincias, salvo que haya una emergencia, como pasa en muchos países como la gente. ¿Y eso qué generas? Generas competencia tributaria entre países. Entonces, por ejemplo, una provincia como Mendoza, donde se vive bárbaro, está cerca de Chile y tenés vino y demás, por ahí puede cobrar un IVA del 22%. Y por ahí Jujuy, donde la gente no quiere ir a vivir, dice, che, yo pongo el IVA del 10% porque fue el momento que la gente venga a vivir ahí. Y así funciona el mundo, en definitiva. No, y además me imagino que, por ejemplo, vamos a suponer, viene la tan esperada revolución en Formosa, derrocan al sultanato de Infranistán, asume un gobernador medianamente sensato, se encuentra con una provincia devastada por la pobreza, por el atraso, por la dependencia del empleo público, bueno, con todo lo que ya sabemos, y este señor obviamente podría decir, bueno, a partir de ahora ¿cómo se llama? Si no existiera la coparticipación, ¿no? En Formosa voy a cobrar un 10% de IVA, elimino todas las trabas para la apertura de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, genero, no sé, programas de atracción a la inversión extranjera directa a través de, no sé, zonas francas, digamos. Se ve movilizado, Pero motorizado y estimulado a hacerlo. aparte hay otra cosa. En algunos aspectos, pues, en un país tan extenso como Argentina, las provincias del norte es posible que compitan más con Bolivia o con Paraguay que con el sur de Argentina. Entonces, por ahí en Argentina tenés un impuesto a las ganancias del 35% y en Paraguay del 10%. Entonces, estás creando una competencia muy complicada cuando hablamos de inversión extranjera. O sea, yo tengo un fondo de inversión europeo que quiere invertir en agribusiness en Latinoamérica. Invierte en Paraguay, 10%. Invierte del otro lado de la frontera, 35%. ¿Dónde debo invertir? Entonces, eso por ahí, a Capital Federal, no le importa. Pero a Formosa sí. Clarísimo. Sí. Entonces, las realidades son diferentes en el sistemas tributarios y además eso le da mucho más poder a los gobernadores. Para gobernar. Luego los gobernadores, los gobernadores no gobiernan, si no son irresponsables
de la plata. Si vos le das a tu hijo plata y cuando se le acaba le das más plata, ¿qué estás enseñando a tu hijo? Nada. Y acá lo mismo, termina plata, Alberto, más plata, bueno, le sacamos capital, le mandamos para allá, listo, Santiago, tranquilo, Formosa, tranquilo, le mandamos plata. Pero es de locos. ¿Qué sistema funciona así? Bueno, la verdad te digo que Martín, lamento, viste, el tiempo es tirano, pero lo que me gustó mucho de esta conversación que pudimos hacer una convergencia entre nuestros dos mundos, el tuyo que tiene que ver con, bueno, obviamente, el derecho, la política económica, desde la práctica, bueno, en tu caso, con el sector privado, pero obviamente enfocado también a soluciones al sector público. Y en mi caso, si el día de mañana logro tener responsabilidades públicas que implique el diseño, la implementación y el seguimiento de políticas públicas para transformar a la Argentina en una sociedad política, económica y culturalmente abierta, bueno, se vea que es posible, ¿no? Que no hay una distancia entre el técnico y el político y que no tiene que haber, tiene que ser, digamos, una sinergia necesaria y absoluta. Y lo que Sí, hemos hablado acá, más allá de que está comprobado empíricamente y que está basado en la ciencia y en los números, es también mucho sentido común, porque es lo que aplicamos en nuestra vida diaria. Así que la verdad, de mi parte, agradecerte enormemente tu tiempo, enormemente la claridad meridiana con la que transmitiste tus conocimientos, tus argumentos, y me gustaría que le vuelvas a decir a la gente los títulos de tus dos libros y por dónde pueden adquirirlos, bueno, los que están en Buenos Aires, los que están en el exterior, desde qué plataformas. mira, bueno, el primero se llama Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos. El segundo es Paraísos fiscales e infiernos tributarios. En Argentina se consiguen tiendas reales y virtuales de Jenny y de Cúspide. En el mundo, en general más fácil es Amazon, esa es la verdad. Ahora están saliendo publicados de pronto en España los dos y en algunos otros países de Latinoamérica. Y nada, la verdad que agradecerte tu tiempo, yo coincido con tu visión, creo que es bueno tener una complementación de miradas, pero también sin perder la unicidad de cada una de las miradas. Si yo me metiera en política, perdería una independencia que me costó mucho ganar de criterio, entonces el salto entre la batalla cultural y la política es complejo. Yo creo que son como dos caballos paralelos que van corriendo la misma carrera, pero paralelos. Y no uno no puede estar saltando uno para otro, con lo cual nada, yo estoy obviamente a las órdenes de cualquier persona argentina que quiera mejorar algo de lo que yo puedo ayudar, o sea, algo tributario y demás. Y bueno, y suerte en la carrera y que puedas tener ese cargo público pronto. Bueno, esperemos. No es fácil, hay que remarlo en dulce de leche. Te digo que es más el fuego amigo el que uno recibe que el del enemigo. Pero Lo bueno, tengo, lo ese tengo claro. será tema de otra conversación. Martín, de nuevo, muchísimas gracias por esta hora de tu tiempo, de nuevo por la claridad de tus argumentos, de tus conceptos, de los aportes que hiciste. Espero que el público lo haya disfrutado tanto como yo y decirles que se queden tranquilos, que ya mismo dejo esta entrevista en mi Instagram TV y en los próximos días va a ser subido a mi canal oficial en YouTube y mi página oficial en Facebook y por supuesto también le voy a pasar a Martín la copia de esta entrevista para que pueda hacer lo mismo desde sus canales en las redes sociales. Martín, de nuevo, un abrazo enorme, espero que pronto cuando el mundo vuelva a abrirse podamos encontrarnos en persona y a todos nuestros oyentes, gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Cuídate. Un fuerte abrazo. Gracias, querido.